La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. La madre de todas las teorías de la conspiración es el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. La semana pasada vimos con detalle los hechos aquí en la Contrahistoria. El 22 de noviembre de 1963, el presidente y su esposa, Jacqueline Kennedy, viajaron a Dallas para realizar una visita oficial. Nada más descender del avión, se embarcaron en una caravana por la ciudad a bordo de una limusina descapotable en compañía del gobernador de Texas, John Connally. Recorrieron el centro de la ciudad, cuyas calles se habían engalanado para la ocasión y estaban repletas de gente. Ya casi al final de su recorrido, cuando la caravana atravesaba la Dealey Plaza, el vehículo presidencial fue tiroteado. La investigación realizada tras el magnicidio concluyó que un tirador llamado Lee Harvey Oswald había realizado 3 disparos con una carabina Carcano desde la sexta planta del edificio que albergaba el almacén de libros escolares de Texas. El presidente recibió 2 impactos de bala. El primero le entró por la parte superior de la espalda y le salió por la garganta. 5 segundos después, otra bala le alcanzó el cráneo. Kennedy ingresó aún con un hilo de vida en el Parkland Memorial Hospital, donde fallecería poco después. En paralelo a su agonía, la policía de Dallas detuvo a Lee Harvey Oswald, a quien los indicios apuntaban como presunto asesino. Le detuvo en un cine localizado en un suburbio del suroeste de la ciudad, donde se había escondido tras haber matado a un agente que le acababa de dar el alto. Lee Harvey Oswald fue trasladado a la comisaría y allí le interrogaron los inspectores de policía durante 2 días, al término de los cuales el juez ordenó que el reo fuese llevado de las dependencias policiales a la cárcel del condado. La expectación era máxima. Los medios de comunicación se arremolinaron en la puerta de servicio de la comisaría para retransmitir en directo la salida del detenido. En ese momento, el dueño de un club nocturno de Dallas, llamado Jack Ruby, se abalanzó sobre Oswald y le disparó a quemarropa, acabando con su vida. Muerto el principal sospechoso, la investigación se detuvo. La policía dio el caso por cerrado, algo que disgustó a la opinión pública, que empezó a pensar que ahí había al gato encerrado. Una semana más tarde, y tras consultarlo con Edgar Hoover, el director del FBI, el presidente Lyndon Johnson creó una comisión presidencial presidida por el Earl Warren, presidente del Tribunal Supremo, razón por la cual pasó a ser conocida como Comisión Warren. El informe con las conclusiones de la comisión se presentó 10 meses más tarde. Los comisionados resolvieron que el presidente Kennedy había sido asesinado por Lee Harvey Oswald, que actuó completamente a solas y por motivos estrictamente personales. Respecto a Jack Ruby, que en esos momentos se encontraba en prisión, también determinó que actuó solo, movido por el afán de vengar el asesinato del presidente Kennedy. Con esto ya se daba completamente por cerrado el caso, pero era solo el principio de una serie de teorías de la conspiración que no han hecho más que crecer y sofisticarse desde entonces. Las hay para todos los gustos y todas coinciden en la búsqueda e identificación de un culpable o culpables que consiguieron salir indemnes tras la investigación oficial. Unas apuntan hacia el propio gobierno de Estados Unidos, que conspiró contra el presidente con la colaboración de la CIA. Otras señalan a la Unión Soviética, otras a la Cuba de Fidel Castro y otras a la mafia italoamericana. Hay decenas de teorías, algunas sencillas de exponer y otras mucho más enrevesadas. El hecho es que un porcentaje, nada despreciable, en torno al 60% de los estadounidenses siguen creyendo que Kennedy fue víctima de un complot. En la contrahistoria de hoy, y por deseo expreso de los contraescuchas, vamos a ver las principales teorías de la conspiración de un asesinato que la opinión pública nunca considerará del todo cerrado. Hoy estamos acostumbrados a convivir con todo tipo de teorías de la conspiración. La hay sobre todo y para todos los presupuestos. Cuando sucede algo relativamente anormal, se me ocurre, por ejemplo, la llegada del hombre a la luna, o más recientemente ya los atentados del 11 de septiembre de 2001, o más recientemente todavía la pandemia de coronavirus, pues según sucede esto, automáticamente se pone en marcha la máquina de la conspiración. Se empieza a cuestionar la llamada versión oficial y emergen multitud de teorías que explican con todo lujo de detalles lo que sucedió.
En los últimos 25 años, ya con Internet en nuestras vidas, estas teorías han alcanzado una difusión inaudita hace solo medio siglo. A menudo, de hecho, es mucho más abundante la información conspirativa que la información oficial sobre ciertos eventos históricos. Yo, como bien sabéis, los que escucháis especialmente la Contracrónica, soy a título personal muy poco amigo de las teorías de la conspiración. Por eso suelo evitarlas y no me gusta especular de ninguna manera. Mi trabajo periodístico lo elaboro sobre los hechos y nunca sobre las suposiciones. De hecho, y lo sabréis bien los que escuchéis la Contracrónica, cuando no hay información suficiente sobre un tema y toca especular, lo aviso antes de hacerlo. Vengo a decir algo así como, ojo, esto es una especulación porque no sabemos nada más. Aviso antes para que se sepa que el asunto no está ni mucho menos probado. Esto evidentemente no quita para que, no me tome en serio ciertas teorías de la conspiración, sobre todo de asuntos que han sucedido en el curso de mi vida, y trate de informarme sobre ellas para conocerlas. Las hay de todos los tipos. Algunas están realmente bien trabajadas y tienen una literatura inmensa por detrás. Tienen además, algunas de ellas, un aspecto incluso muy verosímil. Es decir, es fácil caer en sus garras. Otras, en cambio, son directamente descabelladas. Eso no quita para que muchos, a pesar de que son descabelladas, terminen cayendo en sus garras. Pero no vamos a hacer una contrahistoria sobre las teorías de la conspiración, que no sería mal tema, por cierto, porque hay muchísimas de todos los temas imaginables, sino sobre la madre de todas las conspiraciones, que fue el asesinato de John Fitzgerald Kennedy el 22 de noviembre del año 1963. El asesinato en sí lo vimos la semana pasada, aquí en la Contrahistoria. Traté de ser, si habéis escuchado el programa anterior, os ruego que antes de escuchar este escuchéis el anterior porque lo entenderéis mejor. Traté de ser lo más descriptivo posible y no entrar en valoraciones. Quería que tuviésemos todos claro lo que sucedió, simplemente. Lo que sucedió es lo que tenemos documentado y nada más. Esto es importante cuando se estudia la historia, porque hay que distinguir muy bien y separar muy bien hechos documentados de simples hipótesis. Los historiadores, naturalmente, que emiten infinidad de hipótesis, especialmente cuando están tratando periodos muy lejanos y muy mal documentados. Pero estas siempre tienen que venir apoyadas por hechos documentados. Y, por supuesto, son siempre una hipótesis, naturalmente. Por ejemplo, hay varias hipótesis sobre el modo en el que los antiguos egipcios de las primeras dinastías construyeron las pirámides. La verdad es que no sabemos muy bien cómo lo hicieron, pero algunas hipótesis, enunciadas por expertos, parecen razonables. No sé si recordaréis una contrahistoria que hice hace ya bastante tiempo sobre las pirámides de Giza. Bueno, en general, traté todas las pirámides de Egipto, pero me centré sobre todo en las de Giza, que os comentaba 2 o 3 hipótesis que han sido formuladas por distintos especialistas y que parecen razonables. Pero también existen teorías locas, teorías que aseguran que las pirámides fueron construidas por extraterrestres. Esas teorías son pura fabulación, ya que no se apoyan en ningún hecho, ni concluyente ni sin concluir. No se apoyan en ningún hecho más que la pura fantasía. Lo mismo sucede con las teorías de la conspiración. Algunas son tan enloquecidas que no merece la pena ni ser tenidas en cuenta. Pero vayamos a lo que nos ha reunido hoy aquí, el asesinato de Kennedy y las numerosas teorías de la conspiración que tratan de explicarlo, o mejor dicho, que tratan de buscar culpables y señalarlos. Vayamos al origen de todo. Antes de nada, vayamos al 22 de noviembre de 1963. Aquel día, como veíamos la semana pasada, el presidente John Fitzgerald Kennedy fue asesinado cuando recorría Dallas en una limusina descapotable. Las circunstancias de ese viaje ya las expliqué en la contrahistoria anterior. Poco después, Lee Harvey Oswald, poco después del asesinato estoy hablando, de que le tiroteasen. Lee Harvey Oswald, que había trabajado como miembro de los Marines en el pasado, luego se había hecho comunista, pero bueno, en aquel entonces era un completo desconocido, fue arrestado por el asesinato de un agente de policía de Dallas, un tipo llamado J.D. Tippit, y acusado
de ambos asesinatos. 2 días más tarde, el 24 de noviembre, el dueño de un club nocturno de la ciudad, un tipo llamado Jack Ruby, mató a Oswald cuando salía de comisaría. Se acercó a él, más fue un asesinato televisado, al igual que, como os comentaba, en el caso de Kennedy lo tenemos grabado en la película Zapruder, en el caso de Oswald lo tenemos retransmitido por televisión. Estaba allí las cámaras de televisión porque iban a retransmitir en directo para los informativos nacionales cómo era trasladado el principal sospechoso del asesinato de Kennedy desde la comisaría de Dallas hasta la cárcel del condado. Bien, pues cuando salían, flanqueado por 2 agentes de policía, se abalanzó sobre ellos este tipo, Jack Ruby, con una pistola en la mano y le disparó a corta distancia, dándole en el pecho. Algo que, a raíz del balazo, la trayectoria, mejor dicho, del balazo, terminó por matarle poco después. Tras el magnicidio, mucha gente sospechó que el asesinato era parte de un complot. Más concretamente, de un complot urdido por la extrema derecha. El asesinato de Oswald por parte de Ruby agravó esas sospechas. Pero había un problema, y era que el principal y único sospechoso del asesinato, ojo, un problema principal, el problema clave, sin este problema no se explicaría todo lo que viene después, y era que el principal y único sospechoso, que era Lee Harvey Oswald, estaba muerto, y ya no se le podía preguntar nada. La policía, en definitiva, no tenía de dónde tirar, así que declaró el caso cerrado. Esto provocó, en los días siguientes, que en muchos lugares de Estados Unidos, especialmente la prensa, y no solo la prensa, se empezase a especular con la idea de que el gobierno de Estados Unidos tenía algo que ocultar. Ya fuese negligencias en cadena que no querían reconocer, por si eso terminaba costando el puesto a algún alto cargo. El presidente Lyndon Johnson, que acababa de jurar como presidente a bordo del Air Force One, para alejar sospechas sobre el gobierno, decidió hablar el tema con Edgar Hoover, que era el director del FBI, además lo era desde hacía muchos años, uno de los tipos más poderosos del Estados Unidos de la época, que le sugirió que crease una comisión presidencial mediante una orden que se encargase de investigar esto con lo que se sabía. Puso a su frente además a alguien muy importante, al presidente del Tribunal Supremo, Earl Warren. Esa es la razón por la cual a esta comisión se la conoce como Comisión Warren, por su presidente. Unos meses más tarde, en septiembre de 1964, la llamada Comisión Warren presentó sus conclusiones en un informe bastante largo. Aquel informe tenía 888 páginas. Es un informe que naturalmente se puede consultar por internet, está disponible. Esta comisión concluyó, después de investigar el tema y tomar testimonio a muchísimos testigos, que Oswald y Jack Ruby habían actuado solos. Es decir, que no habían encontrado pruebas de que hubiese una conspiración para asesinar al presidente. La comisión indicó que el secretario de Estado, que en aquel entonces era Dean Rusk, que el secretario de Defensa, que era Robert McNamara, el secretario del Tesoro, Douglas Dillon, el fiscal general, Robert Kennedy, que era hermano además del presidente asesinado, y el director del FBI, que era Edgar Hoover, también el de la CIA, Jonah McCone, y el jefe del servicio secreto, que se llama James Rowley, habían llegado a la misma conclusión, en base a la información disponible. Es decir, que no solo lo había investigado la comisión, sino que en la Secretaría de Defensa, en la Secretaría de Estado, la Fiscalía General, el propio FBI, la propia CIA, incluso el servicio secreto, habían llevado a cabo sus propias averiguaciones y habían concluido eso mismo, que Oswald había actuado a solas y que si se había producido una conspiración, no había dejado ninguna prueba a la vista. Las conclusiones de la Comisión Warren no gustaron a muchísimos dentro de Estados Unidos. El asesinato de Kennedy dejó a medio país huérfano. Kennedy era muy popular, especialmente entre los demócratas y los estadounidenses de izquierda, y ver que un hombre tan joven le asesinaban de aquella manera en público era casi una ejecución, pues les ocasionó, aparte de muchísimo dolor, muchísima frustración. Entre ellos, uno de los que se sintió muy dolido por aquello fue un fiscal de Nueva Orleans, un tipo llamado Jim Garrison, que reabrió el caso unos años después, en 1967, acusando a un empresario de Nueva Orleans, un tipo llamado Clay Shaw, de conspirar para asesinar a Kennedy.
Shaw fue juzgado, consiguió llevarle a juicio, fue juzgado 2 años más tarde, en 1969, y el jurado le declaró inocente. La base de la investigación de Garrison, en el juicio se pasó una y otra vez incansablemente y se estudió cada fotograma de la película Zapruder que veíamos la semana pasada. La base era que había un segundo tirador, que no hubo solo uno. Un segundo tirador estaba Harvey Oswald, y Harvey Oswald en lo alto de la escuela del almacén escolar de libros, y había otro más colocado sobre el montículo de hierba del que os hablaba la semana pasada, que quedaba a la derecha de la calzada por la que pasaba la caravana presidencial al atravesar la Dealey Plaza. Ponía en duda lo que se había dado en llamar la teoría de la bala única, que era sobre la que la comisión Warren había elaborado sus conclusiones. La investigación de Garrison quedó en nada, porque fue el caso, terminó en tanto que Clay Shaw fue declarado inocente. Pero las dudas persistían. En 1975, es decir, habían pasado ya más de 10 años, 12 años desde el asesinato de Kennedy, el Senado, empujado por artículos de prensa, libros que se habían publicado, etc., creó un comité llamado Comité Church, llamado así porque su presidente era un senador demócrata de Idaho que se llamaba Frank Church. Bueno, pues este comité decidió investigar el asesinato, o por lo menos posar sus ojos sobre él. Interrogó a 50 testigos y se centró en el modo de actuar durante esos días del FBI y de la CIA. El comité Church, planteó la posible participación del gobierno cubano y cuestionó todo cómo se había conducido el proceso, al menos el policial. Culpó a las agencias federales y concluyó que la investigación había sido muy defectuosa. Pero la misión del Comité Church no era investigar el asesinato de Kennedy. No se había reunido para eso. Sus ambiciones eran mucho mayores. Querían indagar en los errores que habían cometido las agencias de inteligencia, como la CIA o la NSA o el propio FBI, durante los años precedentes. Entre ellos estaba el de Kennedy, pero no era el asunto principal. Así que lo que hicieron los del Comité Church fue recomendar que se conformase una nueva comisión monográfica sobre este mismo tema del asesinato de Kennedy y se estudiase más a fondo, no solo las pruebas, sino toda la documentación que había, qué es lo que había pasado y cómo se habían comportado tanto la CIA como el FBI. Esta nueva comisión llegaría un poco después, en el año 1979, con un comité, de nuevo, llamado un nombre bastante largo. En inglés el nombre de este comité es United States House Select Committee on Assassinations, es decir, Comité Selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre asesinatos. Por dejarlo con las iniciales, que es mucho más práctico para todos, HSCA. Vamos a quedarnos con lo de HSCA porque si tengo que repetir lo mismo cada vez que cite a este comité, que lo voy a hacer unas cuantas veces, pues creo que el programa se nos haría demasiado largo. Bien, pues el HSCA coincidió con la Comisión Warren después de estudiarlo, de volver otra vez sobre este asesinato. Coincidió con la Comisión Warren en que Oswald había asesinado a Kennedy, pero había asesinado a solas y sin pruebas de ninguna conspiración, pero concluyó que el informe de la Comisión Warren y la investigación original del FBI adolecían de graves defectos, es decir, lo que había visto ya el Comité Church. El HSCA concluyó que se habían disparado al menos 4 disparos, que había una alta probabilidad, y esto es textual, de que 2 hombres armados dispararan contra Kennedy y que era probable también que se tratase de una conspiración. Nada más, pero no podían probarla. Simplemente decían que era probable. El HSCA declaró que la Comisión Warren no había investigado adecuadamente, y esto de nuevo es textual, la posibilidad de una conspiración. Ni siquiera estaba en aquel momento, en el año 1964, estaba sobre el tapete de una conspiración para asesinar al presidente. Tras la investigación de la HSCA en 1979, no se investigó más a escala oficial, por lo menos. Aquí cabría preguntarse por qué no se hizo. Bien, no se hizo porque más lejos no se podía ir con lo que sabía. De hecho, la HSCA especuló muchísimo en su informe.
Hablaba de alta probabilidad y de elementos probables, pero no podía darlos por probados. De hecho, tuvieron acceso, como eran representantes, tuvieron acceso a documentación confidencial y todo lo más que pudieron afirmar con pruebas era que la investigación se había hecho, como os decía antes, de forma defectuosa. Durante décadas se dijo que esa documentación que faltaba, que era inaccesible al gran público, era la que lo explicaba todo. Estaba clasificada y por lo tanto no se podía acceder y ahí es donde estaba el secreto. Vamos, que en el momento, yo recuerdo, allá por los años 80, 90, que se decía, ¿no? En el momento en que se sepa, se desclasifique la información de Kennedy, del asesinato de Kennedy se sabrá todo. Por esa razón nunca la van a desclasificar. Vamos, podréis encontrar frases como esta, un montón de ellas de hace unos años. Bien, en el momento en el que se desclasificó se descubrió que tampoco había nada especial. Se llegó incluso a promulgar una ley en 1992 para que esta documentación fuese desclasificada de forma paulatina a lo largo de los siguientes 25 años. Por lo tanto, en el año 2017 se cumplía esa fecha. En 2017 ya se habían publicado la mayor parte de los documentos, aunque algunos, primero porque Trump aplazó la desclasificación de los pocos que quedaban y luego la aplazó Biden, y finalmente fue Biden quien permitió que se publicase todo o prácticamente todo. Vamos, que en 2022 ya se procedió a la desclasificación de los que faltaban. Hoy la práctica totalidad de la documentación oficial sobre el asesinato de Kennedy está desclasificada. Y no, a pesar de que se decía lo contrario, lo cierto es que no ha aportado más datos de los que ya, de una u otra forma, se conocían. Esto evidentemente no ha quitado ni un ápice de atractivo a las teorías de la conspiración. Más bien todo lo contrario. Las teorías de la conspiración tuvieron una edad de oro en los años 80 aproximadamente, después del comité de la HSCA. Luego tuvieron otro periodo más tranquilo y renacieron a principios del siglo XXI, coincidiendo con el 40 aniversario del asesinato de Kennedy, en torno al año 2003. En estos momentos siguen saliendo, en estos años en los que vivimos, siguen saliendo libros, si no todos los años, prácticamente todos los años, libros sobre el asesinato de Kennedy. Vamos, que por mucho que se haya investigado, por muchos libros que se hayan escrito en el tema del asesinato de Kennedy, nunca parecen ser suficientes. Las teorías de la conspiración son muchas, muchísimas, pero todas coinciden en que hubo un complot bien planificado. Las teorías podemos agruparlas en función del sospechoso. Para los teóricos, naturalmente, no es sospechoso, sino culpable directamente. Pero eso es lo habitual, vamos. Todo teórico de la conspiración, como bien sabéis, conocidos también como conspiranoicos, una voz acuñada hace no mucho, fusionando las voces conspiración y paranoico. Pues bien, todo conspiranoico dice estar en posesión de la verdad absoluta y está siempre preparado para rebatir cualquier argumento en contra porque el tema se lo conoce a fondo. Cuando algún argumento no pueden rebatirlo de manera convincente, entonces tienen el argumento definitivo. Que el argumento definitivo de todo conspiranoico es acusar a quien le cuestiona, de acusarle de formar parte de la conspiración o cobrar directamente de los conspirados. Pero bien, vamos con las principales. Antes de nada advierto que yo no voy a rebatirlas. Simplemente me voy a limitar a exponerlas. Yo, a diferencia de los conspiranoicos, soy consciente de que es mucho más lo que ignoro de lo que sé. Y como prefiero saber a creer, cuando no sé algo, lo reconozco. Y lo digo abiertamente, no lo sé. Bien, los 4 principales sospechosos para los teóricos de la conspiración son por este orden: la CIA, el complejo militar industrial, la mafia y el gobierno de Cuba y los exiliados cubanos. Sé que no es lo mismo, pero podríamos hablar de la gran teoría de la conspiración cubana, que incluye a Fidel Castro y a los anticastristas. Luego hay sospechosos secundarios, o quizá no tanto, como por ejemplo Lyndon Johnson, que el que sucedió al vicepresidente de Kennedy, que luego le sucedió como presidente y se pasó ahí en la presidencia hasta el 68, que durante los primeros años de las teorías de la conspiración tuvo muchísimo éxito. La primera
teoría de la conspiración sobre Kennedy apuntaba directamente a Lyndon Johnson. También hay otra que apunta a George Bush padre, a Edgar Hoover, al director del FBI, al propio Earl Warren, al presidente del Tribunal Supremo, al FBI naturalmente muchísimas, el Servicio Secreto también, la KGB soviética. Hay una que señala a Aristóteles Onassis, el millonario armador griego, que terminaría años más tarde casándose con Jacqueline Kennedy, al gobierno de Vietnam del Sur. En fin, podríamos buscar un montón de acusados. Los principales son los que os he dicho al principio. Empecemos por la CIA. La teoría de la conspiración afirma, o al menos una de ellas, porque estos son grandes familias de teorías de la conspiración, no todas coinciden. La teoría de una de ellas, la principal, afirma que Oswald era un agente de la CIA. Era, mejor dicho, o un agente de la CIA o tenía una relación privilegiada con la agencia. La Comisión Warren en el año 64 declaró que no habían encontrado prueba alguna de que Oswald trabajase para la CIA en aquel momento. De hecho, que no había trabajado para la CIA nunca, no había ninguna vinculación, no había pruebas de que hubiese vinculación entre la CIA y Oswald. La HSCA llegó a la misma conclusión en 1979. Se basan en que Gaeton Fonsi, los teóricos quiero decir, un investigador de la HSCA, aseguró que los investigadores recibieron muchísimas presiones para no investigar la relación entre Lee Harvey Oswald y la CIA. Afirmó que un agente de la CIA llamado David Atlee Phillips, usando un seudónimo, el seudónimo de Maurice Bishop, estuvo en contacto cercano con Oswald. En 1995, un antiguo oficial de inteligencia del ejército llamado John Newman publicó una serie de pruebas de que tanto la CIA como el FBI habían manipulado deliberadamente sus registros sobre Lee Harvey Oswald, tanto antes como después del asesinato. Lo que encontró este hombre es que ambas agencias habían ocultado información que podría haber alertado a las autoridades, tanto a las estatales como a las federales, especialmente a las de Dallas, de que Oswald representaba una amenaza directa para el presidente. Posteriormente, Newman afirmó que el jefe de contrainteligencia de la CIA, un tipo llamado James Angleton, era la figura clave del asesinato. Según Newman, solo Angleton tenía el acceso suficiente, la autoridad suficiente y la capacidad suficiente para organizar el complot. Eso sí, la operación, según él, no corrió a cargo de Angleton, sino de Allen Dulles. Allen Dulles había sido director de la CIA durante muchos años, del 53 al 61, y luego fue miembro de la Comisión Warren. Como director de la CIA había sido cesado por Kennedy tras el fiasco de Bahía de Cochinos en el año 1961. Allen Dulles murió poco después. Murió en el año 69, tenía ya 75 años, vamos, no es que muriese joven precisamente, y es una de las figuras preferidas de los teóricos de la conspiración. Le vinculan con la CIA y también con una trama empresarial que quería acabar con Kennedy. Según cuentan, los Rockefeller querían hacerse con el control de unas minas de oro en Indonesia, que se acababa de independizar de los Países Bajos. Kennedy tenía buena relación con el presidente de Indonesia, un tipo llamado Sukarno, y acordó con él que Rockefeller no se apoderase de aquellas minas, o al menos no consiguiese los permisos. Allen, que trabajaba en aquel momento después de haber abandonado la CIA, como abogado en un bufete de abogados neoyorquino llamado Sullivan & Cromwell, organizó el asesinato en nombre de los Rockefeller. ¿Para qué? Para que Kennedy no interfiriese más en lo de las minas, y se entiende que los Rockefeller pudiesen sobornar a quien hiciese falta dentro de Indonesia para conseguir el permiso en aquellas minas. De hecho, lo que cuentan es que fue él el propio Dulles, quien se encargó de facilitar el regreso de Lee Harvey Oswald a los Estados Unidos desde México. Y le consiguió, no solo con eso, es que además le consiguió trabajo en aquel almacén escolar de libros porque sabían que por ahí iba a pasar la caravana presidencial. Esa era la primera parte del plan. La segunda parte era derrocar a Sukarno con un golpe de Estado, que por cierto también salió bien. Uno de sus hombres, Suharto, le derrocó y le confinó en arresto domiciliario hasta la muerte de Sukarno, que fue ya en el año 1970. Esta teoría de Dulles y la CIA tiene varias variantes, podríamos decir. Una asegura que lo organizó todo él, personalmente, pero no por encargo de Rockefeller, sino por encargo de diferentes industriales.
a quienes no les gustaba Kennedy porque entendían que era un peligroso izquierdista y además una amenaza para sus negocios. Otras teorías le acusan de estar también detrás del asesinato de Robert Kennedy en 1968 por idénticas razones. Eso de que unos oscuros empresarios acabaron con la vida de Kennedy tomó forma en lo que se conoce, y habréis oído hablar infinidad de veces de él, se conoce como el complejo militar industrial. Desde los años 60 no hay año en el que no se hable muchas veces, especialmente si hay alguna guerra de por medio, del complejo militar industrial. Eso del complejo militar industrial no se lo inventaron los teóricos de la conspiración. El término fue acuñado por el presidente Dwight Eisenhower. Lo hizo en su discurso de despedida antes de abandonar el cargo de presidente en enero de 1961. Lo que vino a decir Eisenhower en aquel discurso era que el país, Estados Unidos, tenía que cuidarse de que el complejo militar industrial, lo llamó así, adquiriese una influencia injustificada, ya que eso podría suponer problemas para el país en el medio plazo. Recordemos que Eisenhower era general del ejército y no un general cualquiera. Había sido uno de los grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial. De modo que conocía bien el peligro de los militares sumados a la industria de defensa. A partir de ahí, de este discurso de Eisenhower, algunos teóricos de la conspiración sostienen que Kennedy planeaba poner fin a la participación de Estados Unidos en Vietnam y por lo tanto era el blanco de quienes tenían interés en un conflicto militar sostenido, es decir, el Pentágono y los contratistas de defensa. Bien, lo que sucedió, y lo sabemos bien, es que Estados Unidos no solo no se retiró de Vietnam, sino que fue a muchísimo más en tiempos de Lyndon Johnson. El problema con el complejo militar industrial es que es algo fácil de denunciar y está largo y bonito, pero difícil de definir. Es un sospechoso un tanto difuso y por lo tanto cuesta señalar a un culpable o a unos culpables claros. No ha sido el complejo militar industrial, se puede arguir. ¿Pero quién es el complejo militar industrial? ¿Cómo lo hicieron? De cualquier modo, esta teoría de la conspiración ha tenido muchísimo éxito. Es, digamos, una teoría de la conspiración de urgencia. No sabemos bien lo que pasó. Luego, pasó algo, eso sí, pero no sabemos muy bien el qué. Así que debió andar por detrás gente muy poderosa, pero sin nombre, del ejército y de la gran industria de defensa. A quien sí se puede señalar por su nombre es al servicio secreto. No deja de ser un organismo con naturaleza propia, no algo difuso como el complejo militar industrial. El servicio secreto es ese cuerpo de escolta del presidente de los Estados Unidos, que ya vimos con más detalle en el primero de los programas que hice sobre los magnicidios. Era un cuerpo que había nacido en tiempos de Lincoln, pero no para proteger al presidente, sino para vigilar la falsificación de moneda, y que a raíz del asesinato de McKinley es cuando encarga el Congreso al servicio secreto, a estos que vigilaban los fraudes monetarios, que le vigile, que se adapte para que nadie atente contra el presidente. Esto os lo conté en la primera de las contrahistorias sobre los magnicidios. Bien, en aquel momento llevaba ya 60 años vigilando la seguridad presidencial y estaba muy bien consolidado, y era el responsable de que a Kennedy no le pasase nada en Dallas, pero le mataron. Así que algo tendrían que ver sus integrantes, o al menos sus directivos. Y sobre esto se construye la teoría de la conspiración del servicio secreto, o el conjunto de teorías de la conspiración del servicio secreto, porque ya digo, dentro de cada una de las categorías hay muchas variantes. El HSCA investigó la posible complicidad del servicio secreto en el asesinato y concluyó que no había ninguna prueba que invitase a pensar que probase que el servicio secreto estuvo involucrado. Eso sí, concluyó también que el servicio secreto desempeñó sus funciones de forma deficiente. Señalaron, por ejemplo, en el informe del HSCA que el presidente no había recibido la protección adecuada en Dallas, lo cual es evidente. Que el servicio secreto poseía información que no fue analizada, que tampoco lo investigaron y que no utilizaron de la manera en la que tenían que haberlo utilizado durante el viaje del presidente a Dallas. Y que los agentes del servicio secreto en la caravana no estaban debidamente preparados para proteger al presidente de un francotirador, es decir, de alguien que disparase desde un lugar elevado.
Todo esto es lo que dijo el HSCA, que habían visto errores serios en la manera en la que el servicio secreto desempeñó su trabajo aquel día. El servicio secreto se defendió arguyendo que el propio Kennedy les había pedido discreción durante la visita a Dallas. Pero Vince Palamara, que entrevistó a varios agentes del servicio secreto asignados al equipo de Kennedy, lo negaba en redondo. Palamara aseguró que el chofer del servicio secreto, un tipo llamado Sam Kinney, le dijo que algunos elementos de seguridad, como por ejemplo retirar la capota de burbuja de la limusina en Dallas, no habían sido cosa de Kennedy. La capota de burbuja era una capota que había fabricado la marca Lincoln para que el presidente pudiese viajar con la capota o el tejado del techo del automóvil quitado, pero que aún así se le pudiese ver y tenía forma de burbuja. Si hubiera estado puesta y esa capota de burbuja hubiera ido equipada de un cristal antibalas, nunca le hubiese alcanzado, por lo menos por detrás. Por delante sin problemas, pero por detrás hubiera sido imposible. Bien, pues Palamara dijo que esto no lo había indicado el presidente, aunque también es verdad que el presidente no tiene que estar en esos detalles, para eso tiene al servicio secreto. Palamara también indicó que el servicio secreto no había colocado agentes en el parachoques trasero de la limusina. Hay uno de ellos que se abalanza, que va en el vehículo inmediatamente anterior, subido sobre el estribo, y se abalanza sobre el maletero. Quizá ahí sí Kennedy tuvo algo que ver. No quería aparecer allí con su mujer, el gobernador de Texas, la mujer del gobernador de Texas, y que hubiese dos tipos de pie detrás de él, cuando ya tenía un conductor y un agente del servicio secreto sentados delante, uno al volante y otro a su lado. Pero esto también Palamara lo pone en el debe del servicio secreto. También apunta que se redujo el número de motociclistas de la policía de Dallas ese mismo día. De nuevo aquí estamos en las mismas. Quizá tuvieron algo que ver, aunque aquí quizá no habría que señalar al presidente, sino al gobernador de Texas, que si había muchos motoristas no se vería bien al presidente. No tenemos ni idea. En este caso, lo que dijo Palamara es que eso no tenía que ver con Kennedy, que en Kennedy no había entrado, sino que el problema era del servicio secreto. Luego, para colmo de males, muchos años después, en la década de los 90, cuando se solicitaron los registros del servicio secreto, se descubrió que habían desaparecido desde septiembre del año 1963 hasta noviembre de ese año, incluyendo los días en torno al asesinato. Las negligencias del servicio secreto en este asesinato las veíamos el otro día, en el programa del otro día, yo creo que son evidentes. Pero de ahí a urdir un asesinato del presidente, pues hay un trecho. Es decir, se pueden señalar las deficiencias que existieron, sin duda, pero no se puede señalar a un culpable con pruebas. A quien sí se señaló de forma muy explícita fue a los exiliados cubanos. Esta teoría nació tarde, nació con la investigación de la HSCA en el año 1979. El comité apuntó que sobre las pruebas disponibles, lo que tenían, no creía que grupos organizados de exiliados anticastristas hubiesen asesinado a Kennedy. Pero, y aquí viene la adversativa, que sí existía la posibilidad de que alguno o algunos, a título individual, lo hubieran planeado y llevado a término, por su cuenta. Con la Revolución Cubana del año 59, hasta que llegó a Fidel Castro al poder, muchos cubanos abandonaron Cuba, esto es algo que conocemos todos, para vivir en los Estados Unidos, que es donde se exilió la mayor parte de ellos. Bien, muchos de estos cubanos esperaban que Estados Unidos les apoyase para derrocar a Castro, que era una amenaza para Estados Unidos en tanto que se había definido como comunista, y así poder ellos regresar a Cuba. Bien, sus esperanzas se vieron frustradas con la fallida invasión de la Bahía de Cochinos en el 61, y muchos culparon al presidente Kennedy por el fracaso. La teoría del exilio cubano asegura que una serie de anticastristas, que antes ya habían intentado atentar contra el Che Guevara en la sede de Naciones Unidas, se desplazaron hasta Dallas en 2 vehículos antes del asesinato, debidamente armados, se entiende. En ese punto a estos individuos se les pierde la pista, pero al mismo tiempo se les vincula con Lee Harvey Oswald, que curiosamente, por lo que sabemos, no era precisamente anticastrista, sino más bien todo lo contrario.
La teoría del exilio cubano, como vemos, se basa en la pura venganza, nada más. Kennedy había traicionado a los exiliados y tenía que pagar por ello. Algo parecido a otra teoría muy habitual y muy repetida, que es la teoría de la mafia. En 1964, la Comisión Warren no encontró prueba alguna que vinculara el asesinato de Oswald por parte de Jack Ruby con una conspiración mucho más grande para asesinar al presidente Kennedy. La comisión concluyó, esto es textual: basándose en su evaluación del expediente, la comisión cree que la evidencia no establece un vínculo significativo entre Jack Ruby y el crimen organizado. Esto es lo que nos deja la textual de la comisión. Simplemente no pudieron establecer un vínculo. Eso sí, decían que tampoco habían establecido ninguna relación entre Ruby y la actividad criminal organizada dentro de la propia ciudad de Dallas. Ruby, recordemos, era el dueño de un club nocturno, pero ese es un negocio legal. Cierto es que los clubs nocturnos y cierto tipo de establecimientos pueden tener relación con, ya sabéis, negocios de la noche, pero es un negocio legal, un club nocturno, y su dueño puede estar perfectamente bien con Dios y con los hombres, sin ningún problema. No necesariamente por ser dueño de un club nocturno tienes que formar parte de la mafia. Es lo que vino a decir el HSCA. Pero ese mismo año, en el 79, cuando ya investigó el comité de la Cámara de Representantes, vino a decir que si bien Ruby no estaba y no se había encontrado del 64 al 79 una relación, concluyó que el Sindicato Nacional del Crimen Organizado, como grupo, no estuvo involucrado en el asesinato del presidente Kennedy, pero que la evidencia disponible no excluye la posibilidad de que miembros individuales puedan haber estado involucrados. En este caso vemos lo mismo que con los cubanos. Las organizaciones del exilio no hay pruebas de que estén involucradas, pero algún cubano por su cuenta sí pudo estarlo. En este caso lo mismo. El Sindicato Nacional del Crimen, y le llama así, es decir, los grandes grupos mafiosos no estuvieron, las grandes familias no estuvieron involucradas, pero quién sabe, algún mafioso por su cuenta sí pudo estarlo. Bien, esto abrió la espita por la que ya entraron, o salieron, mejor dicho, varias teorías confluyentes todas en la mafia. La primera señalaba a un mafioso de Nueva Orleans llamado Carlos Marcello como cabeza visible de una conspiración concebida para liquidar a Kennedy. Aquí habría que preguntarse qué querella tenían los mafiosos con Kennedy. Claro, porque uno no mata a otra persona, y más al presidente así por las buenas, porque ese día se ha levantado con el pie izquierdo, qué sé yo. Esa es la primera pregunta que habría que hacerse. En principio, podemos decir es que era enemigo de la mafia. En principio, el presidente es siempre enemigo de la mafia y del delito y de los crímenes. Pero en el caso de Kennedy, se daba la circunstancia de que no había conseguido sacar a Castro del poder, a pesar de que lo había intentado, sin demasiado convencimiento, todo hay que decirlo, en el 61. La mafia estadounidense había tenido grandes intereses en Cuba, por lo menos hasta el año 1959. Intereses que, como es lógico, perdió con la revolución. Esa sería la base de la teoría. Es decir, hemos perdido nuestros negocios y tú no has sido capaz de hacer nada para que los recuperemos. Tendríamos aquí, por lo tanto, dos teorías que confluyen: la del exilio cubano y la de la mafia. Unos querían acabar con Kennedy por no ayudarles a echar a Castro del poder, y los otros por lo mismo. Unos querían volver a su país y los otros simplemente recuperar sus casinos y volver a hacer sus negocios. El hecho es que está documentado que en aquellos años algunos significados miembros de la mafia trabajaron con la CIA en varios intentos de asesinato de Fidel Castro. Esto os lo conté un poco por encima en aquel programa que hice sobre la CIA hace ya unos años. Historia de una agencia se titula el programa, lo tenéis en el archivo. En el verano de 1960, esto de nuevo está documentado, la CIA reclutó a un antiguo agente del FBI llamado Robert Maheu para entablar relaciones con el representante en la costa oeste de la mafia de Chicago, del Chicago Outfit, un tipo llamado Johnny Rosselli. Cuando Maheu
contactó a Rosselli, le ocultó el hecho de que trabajaba para la CIA y en su lugar se presentó como un representante de las grandes empresas que estaban molestas por Kennedy. Le ofreció pagarle $150.000 para que matasen a Castro, pero Rosselli no quiso saber nada. Lo que hizo fue presentarle a dos hombres a los que se refirió como Sam Gold y Joe. Sam Gold era Sam Giancana y Joe era Santo Traficante, que era el jefe de la mafia en la localidad de Tampa, en Florida, y uno de los mafiosos más importantes de la Cuba anterior a la Revolución. La teoría de la mafia tiene una derivada cubana, como hemos visto, y luego una derivada legal. El hermano del presidente, Robert Kennedy, era fiscal general y había desatado una campaña sin precedentes contra el crimen organizado. Fue la famosa cruzada antimafia de principios de los 60, que sentó a muchísimos capos en el banquillo. Si se quitaban de en medio al presidente, su hermano también caería, porque al fiscal general lo elige directamente el presidente. Así que si llega uno nuevo, pues elegiría a su propio fiscal general. Era poco probable que le mantuviese. Y así fue cuando llegó Lyndon Johnson, Robert Kennedy cayó. Lo normal es que un fiscal general persiga a los mafiosos. Si un fiscal general no persigue a los mafiosos, mal andamos. Pero en el caso de los Kennedy era un asunto especialmente sensible. ¿Por qué? Porque el patriarca de la familia, el padre de Robert y de John Fitzgerald, es decir, de los dos hermanos, a Joseph Kennedy, había estado en tratos con la mafia para conseguir que apoyasen la elección de su hijo, primero como senador y luego como presidente. Una vez en la Casa Blanca, el hijo les había respondido de muy mala manera persiguiéndoles y desatando esta cruzada antimafia. En esta teoría, por lo tanto, tenemos tres culpables. El exilio cubano, por un lado, la CIA, por otro, y el crimen organizado, es decir, la mafia, por otro. Cada uno tendría su propia querella con el presidente y sus propias razones para verle muerto. Así que no es casual encontrar teorías híbridas que aseguran que Kennedy fue asesinado por una coalición de cubanos anticastristas, mafiosos y ciertos elementos de la CIA. No se sabe muy bien cómo lo hicieron, pero se las apañaron para llegar a Dallas con un tirador y colocarle en lo alto del almacén de libros. Al tirador luego lo eliminaron con un mafioso de medio pelo, Jack Ruby, que según estos teóricos tenía relación personal con mafiosos de alto nivel. Si paramos un momento y pensamos en lo que mueve estas teorías de la conspiración, las que hemos visto hasta ahora, hemos de concluir que es la venganza y un supuesto beneficio que se deriva de ella. El famoso cui bono o cui prodest, es decir, ¿quién se beneficia de que alguien sea asesinado? Visto de manera fría y desapasionada, el único beneficiado directo e inmediato fue el vicepresidente Lyndon Johnson, que se convirtió en presidente unas horas después, y ahí se mantuvo durante buena parte de la década de los 60. ¿Quería Lyndon Johnson llegar a presidente? Pues obviamente sí, claro. Pero eso no era exclusivo suyo. Cualquier vicepresidente quiere llegar a presidente, sin excepción. Voy más lejos. Cualquier senador o representante quiere llegar a presidente. Se dedican a la política. Ser presidente en Estados Unidos es lo más lejos que pueden llegar. Pero claro, no es un asunto sencillo llegar a presidente. Que un senador lo quiera ser o un representante, bien, pero ni siquiera para el vicepresidente. Necesitas un perfil muy especial y sobre todo mucho dinero. La teoría que apunta al vicepresidente Johnson como artífice de la muerte de Kennedy, de su propio jefe, es, como os decía antes, de las primeras que aparecieron, por no decir la primera. Data del año 1966. Es decir, de cuando Johnson se encontraba en su segundo mandato, en pleno segundo mandato. Los que apoyan esta teoría aseguran que Johnson estaba preocupado por salir de la fórmula, dejar de ser vicepresidente, salir de la fórmula de las elecciones que se iban a celebrar un año después, en 1964. Un presidente puede elegir a un vicepresidente para su primer mandato y a otro distinto para su segundo mandato, sin ningún problema.
Lo hemos visto con Donald Trump. En su primer mandato tenía un vicepresidente llamado Mike Pence y para el segundo escogió como compañero de fórmula un hombre más joven llamado J.D. Vance. Y esto es bastante común. Así que podía perfectamente Kennedy cambiar de compañero, cambiar de ticket, sin ningún problema. Y esto eran los que apoyan esta teoría, ya digo. Esto es lo que aseguran, que esto es lo que movió, le empujó, le ayudó a decidirse y liquidar a su propio jefe. Si él salía de las elecciones como compañero de fórmula, las elecciones del 64, eso supondría su muerte política. Así que organizó el asesinato de Kennedy en cooperación con la oligarquía tejana, que según parece toda, sin excepción, odiaba a Kennedy. Es cierto que Kennedy se estaba planteando presentar a un nuevo compañero de fórmula en las elecciones del 64, por lo que sabemos. Había pensado, según parece, en el gobernador de Carolina del Norte, Terry Sanford. Se llevaba mucho mejor con él y le cubría el flanco sureño, que era muy complicado para los demócratas de la época. Bien, esto nunca lo hizo oficial. Lo sabemos por testimonios personales, nada más. Por ejemplo, uno de una secretaria personal de Kennedy, que años después dijo haber oído al presidente decir que prescindiría de Johnson y que escogería a Sanford. Esto se lo dijo a ella personalmente. Esta teoría rejuveneció, que había aparecido en los años 60, rejuveneció a principios de este siglo, cuando un investigador llamado Barr McClellan publicó un libro titulado Sangre, Dinero y Poder, en el que se afirmaba que Johnson decidió liquidar a Kennedy cuando se enteró de que no iba a ir como compañero de fórmula en las elecciones del año siguiente. Planificó y organizó el asesinato en compañía de un abogado llamado Edward Clark. Toda esta trama la financiaron los magnates del petróleo tejanos. En esta teoría ni siquiera comparece Lee Harvey Oswald. Según McClellan, el autor de los disparos fue un tipo llamado Malcolm Wallace, alguien muy cercano a Johnson, que se encaramó en el 6º piso y disparó desde ahí. Y que Lee Harvey Oswald no era más que un malandrín de Dallas, que la cabeza de turco al que detuvieron en el cine y luego le ordenaron matar a través de este hombre, de Jack Ruby, nada más. Os comentaba en el programa anterior, no sé si lo recordáis, que la huella dactilar encontrada en el carcano, la carabina con la que utilizaba Oswald, no era una huella completa, era una huella parcial. Bien, sobre esto mismo se apoya McClellan para afirmar que esa huella pertenecía a Wallace y no a Oswald. En esta teoría de Johnson hay una variante un tanto peculiar. Parte del testimonio de una mujer llamada Madeleine Brown, que aseguraba haber sido amante de Lyndon Johnson. Brown dijo muchos años más tarde, tan tarde como en 1997, que Johnson había comenzado a planificar el asesinato de Kennedy tan pronto como en 1960. Es decir, cuando estaba ya poco antes de las elecciones en las que él iba como compañero de fórmula. Según esta mujer, la conspiración se la habían tomado a largo plazo. Vamos, que le iban a dejar gobernar un mandato y en la mitad del primer mandato le liquidarían. Y estaba ya muy avanzada en el año 1963. Lo que no querían era que se volviese a presentar. E involucraba a muchísima gente. Proveniente del FBI, de la mafia, algunos políticos también estaban metidos en ella, como los que no podían ver a los Kennedy. Entre ellos estaba, por ejemplo, Richard Nixon, que había perdido las elecciones de 1960 frente a Kennedy. Bien, lo que contaba Brown es que Johnson, habían sido amantes, según ella. Claro, cuando contó esto, Bronson llevaba criando malvas 25 años y era fácil decir esto sin que el otro se pudiese defender. Bueno, pues que se lo había contado a modo de secreto de cama en un hotel de Austin a finales de 1963, cuando había pasado poco más de un mes del asesinato. Las teorías sobre la implicación de Johnson en el asesinato de Kennedy han ido de hecho creciendo con los años. Una relativamente reciente apunta a Rafael Cruz, padre del senador tejano, del senador de Texas, Ted Cruz, que fue candidato presidencial republicano en las elecciones de 2016. Según esta teoría, difundida, por cierto, por el asesor político de Donald Trump, Roger Stone, Rafael Cruz estaba vinculado directamente con Lee Harvey Oswald. En esta teoría, un tanto descabellada, por cierto, se da la coincidencia de que Rafael Cruz había nacido en Cuba, con ese nombre, hijo de españoles, a su vez. Y llegó a Estados Unidos huyendo del castrismo, siendo muy jovencito. Estudió, de hecho, en la Universidad de Texas en Austin. Otro elemento coincidente era que Rafael Cruz había trabajado para la industria petrolera.
como muchos tejanos, por lo demás. El hecho es que Rafael Cruz no obtuvo la ciudadanía estadounidense hasta el año 2005. Antes de eso había obtenido la ciudadanía canadiense. Esa es la razón por la que Ted Cruz, el candidato, no nació en Estados Unidos, sino en Calgary, en Canadá. Pero Johnson no es el único presidente acusado de estar detrás de la muerte de Kennedy. Algunos teóricos de la conspiración aseguran que George Bush padre, no el hijo, el padre, el hijo era un niño de corta edad en aquella época, estuvo involucrado en el asesinato de Kennedy como agente de la CIA. Un abogado llamado Mark Lane contaba en un libro que Bush, en aquel entonces, Bush padre, trabajaba en una oficina de Houston como agente de la CIA en el momento del asesinato. Y no solo eso. Desde ese puesto, no solo se limitó a trabajar en la CIA, sino que desde ese mismo puesto colaboró de manera decisiva en el asesinato de Kennedy. George Bush padre tenía en 1963 39 años. Y aunque era republicano registrado y había hecho campaña a favor de Eisenhower, aún no había entrado en política. Trabajaba en una empresa petrolera familiar. No sería elegido representante por Texas hasta 1967 y no llegaría a dirigir la CIA hasta 1976. Pero Lane y otro teórico de la conspiración, llamado Russ Baker, le sitúan en el centro de la trama, ya que según ellos era un agente de la CIA encubierto. Esta teoría lo junta un poco todo. Aseguran que Bush estaba en ella a través de su padre, Prescott Bush, que formaba parte de una conjura, al más alto nivel, en la que estaban involucrados, todo el mundo. El presidente Lyndon Johnson, el director de la CIA Allen Dulles, exiliados cubanos y, por supuesto, los consabidos petroleros tejanos que no podían ver a Kennedy. Según Baker, Bush estaba en Dallas la noche anterior y la mañana del asesinato. La teoría parte de un memorando del FBI redactado el día 29 de noviembre de 1963, es decir, una semana después del asesinato, en el que se puede leer que Mr. Bush, el señor Bush, de la Agencia Central de Inteligencia, había asistido a una sesión informativa sobre la reacción al asesinato por parte de los exiliados cubanos que vivían en Miami. Este memorando se olvidó durante muchos años y reapareció durante la campaña electoral de 1988, cuando George Bush se presentó como presidente para suceder a Ronald Reagan, que acababa su segundo mandato. Se especuló entonces con que ese señor Bush, ese Mr. Bush, era el candidato. Aquí la CIA tuvo que intervenir y revelar que en aquel momento tenían un empleado que se llamaba George W. Bush. La W era la inicial de William, pero las iniciales intermedias de George Bush padre eran HW, iniciales de Herbert Walker. Otro de los sospechosos habituales del asesinato de Kennedy es Fidel Castro. En su informe, la Comisión Warren afirmó que había investigado denuncias múltiples de contactos entre Oswald y agentes del gobierno cubano. Esto es una de las primeras líneas de investigación que tuvieron porque se supo pronto que Oswald había vivido en la Unión Soviética y era comunista, nada más. Y él, además, no se ocultaba. Pero que a pesar de ello no había encontrado prueba alguna de la participación cubana, del gobierno cubano estoy hablando, en el asesinato del presidente Kennedy. El HSCA manifestó lo mismo. Dijo que el comité cree, sobre la base de las pruebas disponibles, que el gobierno cubano no estuvo involucrado en el asesinato de Kennedy. Algunos teóricos de la conspiración siguen alegando que Fidel Castro fue el responsable directo, tan directo que lo ordenó él, en represalia por los intentos previos de la CIA de asesinarlo y por lo de la Bahía de Cochinos, por haberlo intentado. A principios de los años 60, una mujer llamada Claire Booth Luce, que era esposa del editor de la revista Time, era una de las principales, esta mujer, y su marido Henry Luce era uno de los principales patrocinadores de los grupos anticastristas. Bien, este apoyo incluía la financiación de exiliados en incursiones con lanchas rápidas sobre Cuba. En 1975, Claire Luce dijo que la noche del asesinato recibió una llamada de un miembro de un grupo de un comando que ella misma había financiado. Según Luce, el nombre de la persona que llamó era algo así, tal cual, esto es textual, como Julio Fernández. Y afirmó que
La estaba llamando desde Nueva Orleans. Según luce, Fernández le dijo que Oswald se había acercado a su grupo con una oferta para ayudar a asesinar a Castro. Fernández lo que hizo fue, junto a su equipo de exiliados, investigar a este chico, a Oswald, y descubrieron que era comunista. Y que era partidario del castrismo, claro. Así que le ignoraron. Con esta información, el grupo vigiló de cerca a Oswald hasta que Oswald consiguió dinero y se fue a Ciudad de México. Luego ya desde Ciudad de México viajaría a Dallas. Así que, según luce, Fernández le había revelado que había un grupo, un comando de asesinos castristas que estaba suelto por Estados Unidos y que Oswald era simplemente un asesino a sueldo. El tema es que la versión castrista tenía un atractivo político indiscutible en aquellos años. Fidel Castro se había convertido en el enemigo público número 1 del gobierno estadounidense. Esta teoría, de hecho, la alimentó el propio Lyndon Johnson. En distintas ocasiones, Johnson había dicho a periodistas que creía que el asesinato de Kennedy había sido organizado por Castro, como represalia por los intentos de la CIA para asesinarle a él. En el 1968 le dijo un periodista de ABC que Kennedy estaba tratando de llegar a Castro, pero Castro se anticipó, llegó el primero. Un año después, en 1969, en una entrevista con Walter Cronkite, Johnson, él ya había salido de la Casa Blanca, dijo con respecto al asesinato, textual, que no podía decir honestamente que alguna vez se hubiese sentido completamente aliviado por el hecho de que podían haber habido conexiones internacionales. Y mencionó a otros sin nombrarlos. Ya en el 71, le faltaban 2 años para morir, Johnson dijo a un redactor de la revista Time que había trabajado con él en la Casa Blanca que nunca creyó que Oswald actuara solo. El tema es que, años más tarde, Castro fue entrevistado por un periodista que se lo preguntó directamente si él había asesinado a Kennedy. Habían pasado ya casi 20 años. Y que Castro le dijo que no, que hubiera sido una auténtica locura, una provocación imperdonable, que en el caso de que hubieran sido ellos, si les hubiesen descubierto, Estados Unidos hubiese invadido la isla y con eso se acababa la revolución, su gobierno y seguramente su vida. Vamos, que no se hubiese arriesgado a hacer algo similar. Otra teoría hermana de la de Fidel Castro es la de la Unión Soviética. Más concretamente la de la KGB. La Comisión Warren informó en su momento que no encontró pruebas de que la Unión Soviética estuviese involucrada en el asesinato de Kennedy. El informe de la HSCA tampoco lo encontró. Pero como en otras teorías, hay muchos teóricos de la conspiración que están convencidos de que la Unión Soviética sí que estuvo involucrada en el asesinato de Kennedy, y no solo involucrada, sino que además había partido del Kremlin. La razón habría que ir a buscarla, el móvil del crimen, habría que ir a buscarlo a la humillación que había padecido Nikita Khrushchev durante la crisis de los misiles cubanos en 1962. Y a raíz de aquello, Khrushchev se la juró a Kennedy y planeó su asesinato. Según un documento del FBI del año 66, un coronel de la KGB llamado Boris Ivanov, que era en aquel momento el jefe de la KGB en Nueva York, estaba convencido de que, en su opinión personal, el asesinato había sido planeado por un grupo organizado y no solo por un individuo. Años más tarde, un desertor soviético, un teniente general soviético llamado Ion Mikhail Pacepa, dijo que había tenido una conversación con Nicolae Ceausescu, el presidente de Rumanía, que le había contado una historia sobre varios líderes internacionales que el Kremlin mató o intentó matar. Entre estos líderes estaba Kennedy. Pacepa aseguró que entre los agentes de la KGB, muchísimos agentes de la KGB, existía el convencimiento íntimo de que la agencia había sido la responsable del asesinato de Kennedy. Y les parecía bien, naturalmente, no dejaba de ser el presidente de Estados Unidos. Aunque ellos no hubieran participado en el operativo, ellos a título personal. Pacepa vio que había negocio en esto de las teorías de la conspiración y escribió un libro en inglés, que se publicó unos años más tarde, en el año 2007, y en el que señalaba a la KGB como responsable de la planificación y de la ejecución del atentado. Aparte de las principales, hay algunas realmente creativas, algunas teorías,
como la llamada conspiración de la Reserva Federal. Esta parte de un libro de un escritor llamado Jim Marrs, en el que se baraja la posibilidad de que Kennedy hubiera sido asesinado por una conspiración urdida por la Reserva Federal y una serie de banqueros y multimillonarios y corredores de bolsa molestos porque Kennedy tenía planes de quitar competencias en la Reserva Federal y entregárselas al Departamento del Tesoro. Sus partidarios aseguran que Kennedy quería promulgar una ley que eliminaba los certificados de plata a favor de los billetes de la Reserva Federal. Pero esto, en todo caso, sería dar más poder a la Reserva Federal, no quitárselo. El tema es que el procedimiento dependía del secretario del Tesoro, y esa es la razón por la cual estos millonarios decidieron acabar con Kennedy. Otra teoría apunta directamente al gobierno israelí. Concretamente una conspiración sionista, nada menos, que tuvo, por cierto, mucho predicamento en los países árabes. Al parecer, los israelíes estaban determinados a acabar con Kennedy porque se oponía al desarrollo del programa nuclear israelí. Pero no lo hicieron solos. Según esta teoría, contaron con el concurso del vicepresidente Johnson, que según cuentan, era un agente sionista encubierto. Esta teoría, en función del autor en el que nos fijemos, adquiere más o menos complejidad. En su versión más completa, no solo estaba involucrado el Estado de Israel y su agencia de inteligencia, el Mossad, sino también partes del gobierno estadounidense, el propio vicepresidente Johnson y hasta el mafioso Meyer Lansky, que era de origen judío y que en principio pues tenía, como vemos, doble motivo para matar a Kennedy. Por un lado, su oposición a que los israelíes desarrollasen su propio programa nuclear y por otro, la cruzada antimafia de Robert Kennedy. Tratándose de Lansky, podríamos sumar unas cuantas razones más. Lansky había hecho grandes negocios en La Habana. De hecho, había forjado una gran amistad con Fulgencio Batista. Y por lo tanto estaba interesado en que Castro cayese. Y así podría recuperar sus negocios. Y ya de paso devolver al exilio cubano a la isla. Visto así, podría decirse que la persona más motivada del mundo para matar a Kennedy era Meyer Lansky. Lo cierto es que había mucha gente que se beneficiaba si el presidente desaparecía. Pero eso vale tanto para Kennedy como para cualquier presidente de cualquier parte del mundo. El cui bono puede servir de ayuda en una investigación judicial. Pero que hayas salido beneficiado por el asesinato de alguien no significa que seas el culpable. Luego está el espinoso asunto de las pruebas, claro. Las teorías de la conspiración se suelen basar en testimonios de personas que estaban allí o que dijeron estar allí. O por allí. Por allí hay que entender en torno al asesinato y al propio presidente. El problema con esto es que estos testimonios a menudo se contradicen entre ellos. Sí que su valor probatorio queda en entredicho. Esta es la razón por la que ninguna de las teorías de la conspiración ha aportado una sola prueba de cargo con la suficiente envergadura como para que un juez reabra el caso. Pruebas circunstanciales hay muchas, muchísimas. Pero son eso mismo, son pruebas circunstanciales. Y por lo tanto, no evidencian de forma directa la comisión del delito. Y en fin, con esto ya vamos a poner fin al programa. Me he dejado en el tintero muchas teorías porque es materialmente imposible abordarlas todas en una hora. Pero os doy un dato. Hace unos años, un fiscal se puso a contar todos los grupos criminales que supuestamente estaban detrás del asesinato de Kennedy. Y le salieron 42, con 82 asesinos distintos. Como vemos, el tema da para mucho. Se han escrito casi 2.000 libros sobre el asesinato de Kennedy. La inmensa mayoría de los mismos están relacionados con una o con varias teorías de la conspiración. Muy pocos de estos libros han sido escritos por historiadores. Seguramente porque a los historiadores no les gusta demasiado especular, especialmente en eventos históricos bien documentados, como los del siglo XX. Junto a eso se han hecho muchísimos documentales y reportajes, y el tema ha pasado por la gran pantalla en varias ocasiones. Hay de hecho una película muy conocida, JFK, Caso Abierto, dirigida por Oliver Stone en 1991, que cuenta la investigación del fiscal Jim Garrison, con Kevin Costner en el papel de Garrison. El tema es tremendamente atractivo, como veis, a pesar de que han pasado ya más de 60 años del asesinato de Kennedy, sigue dando que hablar y generando acaloradas polémicas, generalmente en la red. Podríais, a poco que busquéis, podréis encontrar sitios web dedicados solo al asesinato de Kennedy. Ni siquiera a su vida, al asesinato.
hay infinidad de foros monográficos sobre esto mismo. Y naturalmente, en YouTube hay miles de vídeos que tienen que ver con el asesinato de Kennedy, la mayor parte de ellos con contenido conspirativo. Por mi parte, como hago siempre en la contrahistoria, me he limitado a describir sin entrar en más valoraciones que las estrictamente necesarias. Si alguien me pregunta, y lo han hecho muchas veces, quién mató a Kennedy, le respondo que por las pruebas de las que disponemos, lo más seguro es que fuese Lee Harvey Oswald. Pero más allá de eso, no puedo ir, ya que Oswald fue asesinado 2 días después, y si había algún secreto, se lo llevó a la tumba. Espero que os haya gustado este tercer y último capítulo sobre los magnicidios. Empezamos hace 2 semanas con la idea, al menos la mía, de tratar en un solo capítulo los 4 magnicidios de los 4 presidentes de Estados Unidos asesinados, pero la cosa se me ha ido de las manos. Me dejé Kennedy para un segundo capítulo y como había mucha tela que cortar, he tenido que dedicar otro a las teorías de la conspiración. Eso sí, hay que agradecérselo a la audiencia. Es decir, os lo tenéis que agradecer a vosotros mismos, que sois quienes me habéis pedido que lo haga. Bien, nosotros entre tanto vamos con el contrasello, donde los contraescuchas aguardan con sus dudas y reflexiones históricas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Juan Carlos, que nos habla del bicentenario de la Policía Nacional. Buenos días, Fernando, ¿qué tal? Mira, te mando este audio porque, supongo que lo sabes, ya que se ha difundido en muchísimos medios de comunicación. El pasado 13 de enero se cumplieron 200 años de la creación de la Policía General del Reino. Está considerada el antecedente histórico de la actual Policía Nacional. De hecho, la misma Policía Nacional llevó a cabo diferentes actos para celebrar esta efeméride. Bien, este tema no sé si podría dar lugar a una contrahistoria, es decir, cómo estaba el modelo de seguridad previo a la creación de la Policía General del Reino, previo a 1824, y cómo desde esa creación ha ido evolucionando, ya que esta Policía General del Reino ha tenido diferentes denominaciones hasta la actual Policía Nacional. Por supuesto, la creación en 1844 de la Guardia Civil y la implementación de las distintas policías locales y autonómicas que tenemos actualmente. Digo que no sé si podría motivar una contrahistoria porque es un proceso histórico que aún no ha acabado. De hecho, la última actualización se hizo hace pocos años, en el que oficialmente pasó de llamarse Cuerpo Nacional de Policía a denominarse oficialmente Policía Nacional, que como todo el mundo coloquialmente la conocemos. Pero sí creo que podría dar lugar a una contracrónica o a una contrarréplica. Me interesa mucho saber tu opinión sobre el actual modelo policial, el actual modelo de seguridad que tenemos en España, con la coordinación entre Policía Nacional y Guardia Civil, su integración territorial y luego la coordinación con las policías locales y autonómicas. Digo que me gustaría saber mucho tu opinión y la del resto de contraescuchas porque es un tema que, según interese políticamente, siempre sale a colación. De hecho, recuerdo que hace unos años estuvo muy en primera página la posible fusión entre la Policía Nacional y la Guardia Civil. Eso es un tema que se dejó de lado. En un principio socialmente no había mucho interés, ¿no? Ya te digo, me gustaría saber tu opinión, por supuesto la del resto de contraescuchas y nada, por último, felicitarte por tus programas. La verdad es que desde que te descubrí hace unos meses soy un contraescucha activo y animarte a que sigas haciendo este trabajo de divulgación. Muchas gracias, un abrazo para ti y para el resto de la comunidad. Adiós. La Policía Nacional en España se sigue llamando, Juan Carlos, al menos oficialmente, Cuerpo Nacional de Policía. Eso es fácilmente visible en las matrículas de los vehículos policiales, en las que aparecen las siglas CNP. Otra cosa es que todos lo conozcamos como Policía Nacional, porque es lo que aparece en las comisarías y en los propios vehículos. Antes de llamarse Cuerpo Nacional de Policía se llamó de muchas maneras. Creo que pocos cuerpos policiales han cambiado tanto de nombre como el de la Policía Nacional Española.
A diferencia de la Guardia Civil, que no ha cambiado de nombre desde que fue fundada en 1844, en el caso de la policía necesitamos un listado bastante largo. Fue, como bien has dicho, fundada por Fernando VII en 1824 y en estos 200 años se ha llamado pues un poco de todo: Fuerza Armada de Policía, Cuerpo de Protección y Seguridad, Cuerpo de Vigilancia, Policía Armada, y podríamos seguir con unos cuantos nombres más. Lo que sí podemos decir, y eso es cierto, es que hay una continuidad desde 1824 hasta el momento presente. Vamos, que siempre ha habido desde entonces un cuerpo de policía de ámbito nacional con uno u otro nombre. No me importaría en absoluto hacer una contrahistoria sobre la Policía Nacional, pero mi conocimiento de su historia es muy pequeño, de modo que si al otro lado hay algún policía que tenga conocimientos suficientes y está dispuesto a hacer el programa conmigo, pues yo encantado, que me lo diga por el WhatsApp de la Contra y lo cerramos. Respecto al modelo policial que tenemos en España, y mi opinión, que ya que me preguntas por ella, pues, a ver, mi opinión, como todas mis opiniones, se fundamentan sobre hechos. España es un país muy seguro y con muy baja impunidad, y eso en gran medida se debe a los cuerpos policiales, que por lo demás están formados por gente muy profesional y en muchos casos muy vocacional, porque es un trabajo no especialmente bien pagado, pero que exige mucho compromiso personal y muchos sacrificios. Así que en líneas generales mi opinión de la policía en España es buena. No solo de la nacional, también de la Guardia Civil y los municipales, de las policías autonómicas como los Mossos d'Esquadra en Cataluña o la Ertzaintza en el País Vasco, pues no tengo tampoco una opinión muy bien formada porque nunca he vivido allí, pero entiendo que son buenos profesionales, vamos. Más allá de eso no puedo ir porque es que no conozco a la policía por dentro. He leído críticas y alabanzas al sistema actual. Las críticas casi siempre vienen motivadas por el intervencionismo de los políticos en un cuerpo que por definición debe ser apolítico. Pero vamos, yo encantado de hacer ese programa sobre la historia de la Policía Nacional, así que invito a participar a alguien que sepa mucho de su historia para que me eche una mano. De la Guardia Civil, recordad, ya hice una contrahistoria hace un tiempo con Carlos Pérez Simancas, que gustó muchísimo, por cierto. Bien, vamos ahora con Kai, que pregunta por Alemania, más concretamente por Alemania como Estado, más que como Estado, como realidad antes de llegar a ser un Estado. Buenos días, Fernando. Tenía una pregunta histórica, ¿vale? En cuanto a la cuestión alemana, a la nación alemana. Una vez que desapareció el Sacro Imperio Romano Germánico y Napoleón creó la Conferencia del Rin, ¿cuándo se empieza a hablar de Alemania como un Estado? Ya sea en la Confederación del Rin y después la Confederación Germánica. Mi pregunta es, ¿entre ellos se llaman alemanes o los diferentes estados que componen la Confederación, por ejemplo, y diferentes reinos? Los de Prusia se llaman a sí mismos, evidentemente, prusianos, pero también alemanes. Los de Baviera, bávaros, pero también alemanes. ¿Se habla de una confederación como un país o se habla ya de Alemania? Es mi duda, ¿sabes? ¿Cuándo se empieza a llamar Alemania a esa confederación? ¿O tuvo que ser después ya cuando se creó en este caso el Segundo Imperio Alemán, cuando ya pues se hablaba de Alemania en sí, ¿sabes? Porque una cosa es que crear un Estado-nación políticamente ya, digamos, completo, que ya pues legalmente se puede hablar de Alemania, ¿no? En sí. Pero antes de ello ya existía un sentimiento alemán, ¿sabes? Pues esa es mi duda, ¿no? ¿Cuándo se empieza a llamar a Alemania a ese conjunto de estados, ¿vale? Unidos. Si es una vez después, ¿no? Que se creó el Imperio Alemán, o antes ya de la creación del imperio ya se hablaba de Alemania en sí como una entidad política, aunque no fuera creada todavía legalmente. Esa era mi duda, ¿vale? Y bueno, nada, un abrazo. El término Alemania es el que utilizamos los hispanohablantes para referirnos a aquel país. Este término proviene de una tribu germánica llamada Alamani, pero no en todos los idiomas Alemania se dice así. En inglés se dice Germany y en italiano Germania. Lo hacen en referencia a los Germani, que eran los que hablaban, estos de los que hablaban los romanos, los bárbaros que hablaban de los Germani que vivían al otro lado del Rin.
Los alemanes a sí mismos se llaman Deutsch y a su país lo llaman Deutschland, es decir, tierra en la que viven los alemanes, en la que viven los Deutsch. Al parecer el término proviene del alemán antiguo y significa algo así como pueblo o gente. Luego Deutschland sería algo así como el país del pueblo, el país de la gente. Durante siglos Alemania fue un reino dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. Se consideraba que la parte romana era la italiana y la parte germánica la alemana. La división era puramente lingüística. Al norte de los Alpes se hablaban dialectos germánicos, mientras que al sur dialectos del latín. Esos dialectos germánicos darían lugar con el correr de los siglos a la lengua alemana, que fue normalizada en el siglo XIX y que hoy se conoce como alto alemán. Pero vamos, los habitantes de esa zona de Europa tenían claro que eran alemanes. Otra cosa distinta es que cada uno de ellos viviese en un principado distinto. Recuerda que en 1520... Martín Lutero publicó un manifiesto dirigido a la nobleza alemana, a la nobleza cristiana de la nación alemana, Deutscher Nation lo llama, para que se sumase a la reforma. Lutero no apelaba a que se uniesen dentro de un mismo estado, es decir, dentro de un mismo principado, sino a su naturaleza étnica. Querían hacerles ver que la nobleza alemana tenía que plantarse frente a los abusos de Roma. De manera que el término ya estaba ahí. Y más que el sentimiento, el hecho mismo era lo que se sentía, de que hablaban todos algún dialecto alemán y formaban parte de lo que se conocía de manera amplia como Alemania o Germania. Esto es extrapolable a la Hispania medieval. Tanto los castellanos como los leoneses, los aragoneses, los navarros o los catalanes cuidaban con celo sus fueros y su independencia, pero a la vez se sabían parte de una entidad cultural algo mayor, que era la hispana. Esa es la razón por la que algunos reyes decidieron intitularse como emperadores de todas las Españas. Alfonso VI y Alfonso VII fueron proclamados como tal, en los siglos XI y XII respectivamente. Vamos, que faltaban aún muchos siglos para que se conformase el Estado-Nación, conocido como Reino de España, pero el término Hispania, del que deriva directamente España, pues ya existía. Pues algo similar sucedió con Alemania. El proyecto nacionalista en el siglo XIX contemplaba unir a todos los que hablasen una lengua alemana. Eso incluía también a los austriacos. Pero no pudo ser llevado a término porque el Imperio Austrohúngaro era poderoso y quería seguir existiendo. Quien sí lo consiguió fue Adolf Hitler, unos años más tarde, que estaba convencido de que una de sus misiones en la historia era unificar bajo el mismo Estado a todos los alemanes. Esa idea se dio en llamar Großdeutschland o Alemania Grande. Era un proyecto muy ambicioso porque, claro, había germanohablantes no solo en Centro Europa, sino también en muchas zonas de Europa del Este. Así que para conseguirlo la primera fase era anexionar los Sudetes en Checoslovaquia, la segunda unirse con Austria, la tercera apoderarse de Polonia, integrar a los germanohablantes de aquel país y regermanizar el resto, y la cuarta tomar todo el este de Europa como área natural de expansión, para lo que dio en llamar Lebensraum o espacio vital. Tras la derrota en la guerra, lo que había sido la República de Weimar se refundó en forma de República Federal en el oeste y de República Popular en el este. Austria volvió a ser independiente y todos los germanohablantes, más allá del río Oder, fueron deportados a Alemania. Hoy el alemán se habla en 3 países: la República Federal de Alemania, la República de Austria y la Confederación Helvética. Si a un austriaco le preguntas si habla alemán, te dirá que sí, y que lo habla muy bien además, pero si le preguntas si es alemán, te dirá que no, y que no quiere serlo. En resumidas cuentas, que distinguen muy bien nación y Estado. Pero ojo, que lo suyo les ha costado. Bien, pues con esto terminamos ya, espero que os haya gustado, y como siempre me despido de todos vosotros hasta la próxima contrahistoria.